En el corazón de las arenas del tiempo, el antiguo Egipto esconde secretos de vida, muerte y justicia que trascienden nuestra comprensión moderna. ¿Sabías que los egipcios tenían un avanzado sistema judicial para el más allá? Un concepto tan revolucionario que aún nos fascina milenios después. La mitología y religión del antiguo Egipto, intrínsecamente ligadas a los ciclos del Nilo y los elementos naturales, no solo configuraron una civilización, sino que también moldearon profundamente su concepción del universo y el más allá. Este complejo entramado de dioses, rituales y creencias es el pilar sobre el cual se erigía la sociedad egipcia, influenciando desde la política y economía hasta los aspectos más íntimos de la vida cotidiana de sus habitantes. Central en esta cosmovisión era el juicio de Anubis, un evento trascendental donde el destino eterno de las almas se determinaba en un reino más allá de nuestra existencia mortal. Este juicio simbolizaba la importancia de la moralidad y la justicia, reflejando cómo los egipcios no solo entendían el universo, sino su lugar dentro de él, en una eterna búsqueda de armonía y orden. Antes de sumergirnos en los misterios del juicio de Anubis y explorar cómo los antiguos egipcios entrelazaron la vida, la muerte y la justicia en un lienzo que desafía el tiempo, quiero saber, ¿qué te fascina más del antiguo Egipto? ¿Es su arte majestuoso, su arquitectura imponente, sus dioses enigmáticos o sus rituales de vida después de la muerte? Comparte tu fascinación en los comentarios abajo y acompáñame en este viaje a través de las arenas del tiempo. El antiguo Egipto, una civilización que floreció a lo largo de las riberas del río Nilo, estaba profundamente conectado con los ritmos y caprichos de su entorno natural. El Nilo, con su predecible pero vital ciclo de inundaciones anuales, era más que un simple río, era la arteria vital que sustentaba la vida, la economía y la espiritualidad de toda una civilización. Cada año, las aguas del Nilo se desbordaban, depositando un rico sedimento que aseguraba las cosechas del año siguiente. Este fenómeno natural no solo era fundamental para la agricultura y la supervivencia material, también se convertía en un poderoso símbolo de regeneración y renacimiento. Para los antiguos egipcios, la inundación del Nilo reflejaba la eterna renovación de la vida y la muerte, un ciclo continuo que resonaba con su comprensión del universo y la existencia humana. Esta percepción estaba tan arraigada que permeaba cada aspecto de su cosmovisión, influyendo en su religión, mitología y prácticas rituales. La vida en la tierra era vista como una etapa preliminar, una preparación para una existencia mucho más significativa y eterna que tendría lugar en el más allá. La importancia de este ciclo natural se evidenciaba en la profunda integración de elementos y símbolos relacionados con el Nilo en su religión y arte. Dioses como Osiris, asociado con la muerte y la resurrección, y Anubis, el guardián de los muertos, eran venerados no solo por su poder y autoridad en el panteón egipcio, sino también por su conexión simbólica con la regeneración y el ciclo vital que el Nilo representaba. Esta íntima conexión con el ciclo de la vida y la muerte, simbolizada por el Nilo, sentaba las bases para una de las prácticas más emblemáticas y misteriosas del antiguo Egipto, la momificación. A través de este proceso, los egipcios buscaban preservar el cuerpo para su uso en el más allá, una práctica que reflejaba su creencia en la necesidad de prepararse meticulosamente para la siguiente etapa de la existencia. Pero la momificación era solo el principio del viaje del alma hacia la eternidad. Este enfoque no solo destaca la influencia de la naturaleza en la cosmovisión egipcia, sino que también establece una transición natural hacia la discusión sobre prácticas funerarias específicas, como la momificación, y su significado cultural y espiritual, invitando a una exploración más profunda de cómo los antiguos egipcios conceptualizaban y se preparaban para la muerte y el más allá. El antiguo Egipto es sinónimo de sus monumentales pirámides, tumbas intrincadamente decoradas y el misterioso proceso de momificación. Cada uno de estos elementos servía como testimonio de una creencia profundamente arraigada en la inmortalidad y la vida después de la muerte. Estas prácticas funerarias, lejos de ser meras tradiciones culturales, eran manifestaciones de una cosmovisión que veía la muerte no como un final, sino como un umbral hacia una nueva existencia. Las pirámides, por ejemplo, no eran solo tumbas para los faraones y nobles, eran símbolos de su poder divino y su viaje hacia la inmortalidad. Construidas con una precisión astronómica y llenas de textos sagrados, estas estructuras eran portales a la eternidad, diseñadas para proteger el espíritu del difunto y asegurar su renacimiento en el más allá. La momificación, por otro lado, era un arte sagrado que reflejaba la importancia de preservar el cuerpo como receptáculo para el alma. A través de un proceso complejo y ritualizado, los embalsamadores preparaban el cuerpo para su viaje eterno,
eliminando la descomposición para que el difunto pudiera renacer intacto en el Duat. Este meticuloso cuidado del cuerpo subrayaba la creencia en la necesidad física y espiritual de integridad para enfrentar el juicio de los dioses. Los textos funerarios, especialmente el Libro de los Muertos, servían como guías para el difunto en el más allá, ofreciendo hechizos, oraciones y consejos para navegar por el Duat. Estos textos revelan una cosmología rica y compleja, poblada por dioses y demonios, y describen el juicio final ante Osiris, donde el corazón del difunto era pesado contra la pluma de Maat para determinar su destino eterno. La civilización del antiguo Egipto se distingue no solo por sus monumentales logros arquitectónicos y su avanzada comprensión del mundo natural, sino también por una profunda integración de la vida, la muerte y lo divino que definía el tejido mismo de su sociedad. Esta interconexión era una constante, palpable en cada aspecto de la existencia egipcia, desde el más humilde campesino hasta el faraón más poderoso. El culto a los ancestros era una práctica espiritual y cultural clave que reflejaba esta unión. Los egipcios creían que los espíritus de los ancestros continuaban influyendo en el mundo de los vivos, ofreciendo protección, guía y apoyo. En respuesta, los vivos rendían homenaje a través de ofrendas y rituales, asegurando que los muertos fueran recordados y respetados, y que el vínculo entre ellos permaneciera fuerte y beneficioso para ambos. La preparación para la muerte, evidente en las complejas prácticas de momificación y en la construcción de tumbas detalladamente equipadas, era otra faceta de esta integración. Estas prácticas no solo buscaban preservar el cuerpo y ofrecer al difunto todo lo necesario para el más allá, sino que también reflejaban una comprensión de la muerte como un tránsito importante, un paso más en el viaje del alma que requería cuidadosa preparación y respeto. La promesa de una vida después de la vida, un concepto central en la religión y la filosofía egipcia, ofrecía a todos, desde campesinos hasta faraones, la esperanza de una existencia más allá de la muerte. Esta creencia no solo proporcionaba consuelo ante la inevitabilidad de la muerte, sino que también motivaba a los egipcios a vivir vidas que los hicieran dignos de un destino favorable en el más allá, siguiendo los principios de Maat, verdad, justicia y equilibrio, que aseguraban el orden del cosmos y la sociedad. A medida que avanzamos, exploraremos cómo el arte y la simbología del antiguo Egipto, desde los jeroglíficos que adornan las tumbas hasta los objetos colocados con los muertos, no solo servían como decoración o acompañamiento ritual, sino que también codificaban creencias, valores y aspiraciones de una civilización fascinada por el misterio de la existencia. Esta exploración del arte y el simbolismo egipcio nos revelará no solo la estética de una antigua cultura, sino también su búsqueda eterna de significado, orden y trascendencia en el ciclo de la vida y la muerte. En la rica tapestry mitológica del antiguo Egipto, pocos dioses capturan la imaginación tan vívidamente como Anubis, cuya presencia señorial y enigmática se alza en la encrucijada del mundo terrenal y el más allá. Este dios, icónicamente representado con la cabeza de un chacal o como un chacal completo, simboliza mucho más que la muerte, es una figura clave en el viaje del alma hacia la inmortalidad. El significado simbólico de Anubis, el chacal, un animal nocturno a menudo visto merodeando alrededor de los cementerios, fue asociado por los antiguos egipcios con la protección de los muertos. Esta asociación no es casual. Los chacales evitaban que los cuerpos desenterrados fueran profanados, actuando como guardianes naturales de las tumbas. Anubis, en su representación como un chacal o con cabeza de chacal, simboliza esta protección sagrada, resguardando el umbral entre la vida y la muerte. Anubis como árbitro del destino, más allá de su papel como protector, Anubis es venerado como el árbitro de los destinos de las almas. Su intervención es crucial en el juicio de Anubis, un rito de trascendental importancia que determina el merecimiento de las almas para alcanzar el paraíso de Aaru. Anubis no solo guía a las almas al lugar del juicio, sino que también supervisa la balanza durante el pesaje del corazón, un acto que evalúa la pureza moral y la justicia de las acciones de una vida. El juicio de Anubis comienza con el alma entrando en el Duat, guiada por Anubis hacia la sala de las dos verdades. Aquí, el alma se somete a un proceso de purificación, presentando su confesión negativa ante los jueces divinos. Este acto de confesión es vital, pues representa un examen de conciencia, donde el alma declara su inocencia y su adherencia a los principios de Maat durante su vida terrenal. El momento decisivo llega cuando Anubis coloca el corazón del difunto en la balanza, enfrentándolo a la pluma de Maat. Este acto no es meramente simbólico, es una manifestación de la búsqueda de equilibrio entre el bien y el mal, la verdad y la falsedad. Un corazón que se equilibra con la pluma es un testimonio de una
una vida vivida en armonía con los preceptos morales y éticos, permitiendo al alma avanzar hacia Osiris y el Aaru. Sin embargo, un corazón más pesado que la pluma revela un alma no purificada, sujeta a la destrucción por parte de Ammit. El juicio de Anubis representa una piedra angular en la intrincada red de creencias que formaban la cosmología egipcia, funcionando como un puente entre el mundo terrenal y el divino. Este viaje comienza con el paso del alma al Duat, un reino cuya complejidad trasciende lo meramente geográfico para adentrarse en lo espiritual, un espacio donde la realidad se entreteje con lo mítico, habitado por entidades tanto benevolentes como malévolas. El Duat se describía como un laberinto de regiones oscuras y luminosas, un reflejo de la vida misma con sus altibajos, alegrías y penas. A través de este laberinto, el alma no solo viajaba, sino que emprendía una transformación, enfrentando desafíos que eran tanto pruebas de valor como oportunidades de purificación. Cada obstáculo superado y cada demonio enfrentado servían para purgar las impurezas del alma, preparándola para el juicio final que determinaría su destino eterno. Guiado por Anubis, protector de las necrópolis y señor de la embalsamación, el alma llegaba a la sala de las dos verdades. Esta sala, un espacio donde lo sagrado se manifestaba plenamente, era el escenario del encuentro con los 42 jueces divinos. Representando los 42 nomos, distritos, de Egipto, estos jueces encarnaban los principios universales de justicia y moralidad, escuchando la confesión negativa del alma. Este acto no era una mera negación de pecados, sino una proclamación positiva de pureza, una declaración de haber vivido conforme a los ideales de Maat, la deidad que personificaba el orden, la verdad y la justicia en el universo. En el clímax de este proceso, Anubis, con su balanza, se convertía en el árbitro del destino. La imagen del corazón del difunto en un platillo de la balanza y la pluma de Maat en el otro es poderosamente simbólica, representando el juicio de la vida entera del individuo. Aquellos cuyos corazones se hallaban en equilibrio con la pluma eran dignos de encontrarse con Osiris en el Aaru, un lugar de dicha eterna reminiscente de los campos fértiles del Egipto terrenal. Por el contrario, los corazones más pesados, sobrecargados con el peso del pecado, eran entregados a Ammit para su destrucción, un destino que significaba la extinción total del ser. Si bien el papel de Anubis es fundamental en este juicio, su presencia no solo subraya la solemnidad del proceso sino que también destaca la importancia de la justicia y la verdad representadas por la pluma de Maat. Este acto de equilibrio entre el corazón y la pluma nos invita a explorar más a fondo el papel de Maat en la vida egipcia, tanto en el más allá como en el día a día. Al profundizar en el simbolismo de la pluma de Maat, descubriremos cómo ésta no solo guiaba el destino de las almas en el más allá, sino que también era un modelo ético y moral que impregnaba cada aspecto de la sociedad egipcia. A continuación, adentrémonos en el significado y la influencia de Maat, cuya pluma sostiene la clave no solo para la armonía del cosmos sino para la esencia misma de la justicia y la rectitud en el antiguo Egipto. En la majestuosa y mística tradición del antiguo Egipto, el acto de pesar el corazón contra una pluma en el más allá no es solo un rito, es una representación profunda del equilibrio cósmico y la justicia eterna. ¿Puedes imaginar que la pureza de tu ser, la suma de tus acciones y palabras, sea evaluada contra la ligereza de una pluma en el tribunal divino? La pluma de Maat, lejos de ser un mero símbolo, era el corazón de la filosofía egipcia sobre la existencia y el cosmos. Representaba no solo el ideal de equilibrio sino también la aspiración a una vida guiada por la integridad y la moralidad. Esta pluma era el emblema de Maat, la deidad que no solo personificaba estos conceptos sino que también actuaba como la tejedora del tejido social y cósmico del antiguo Egipto. Durante el juicio de las almas, la pluma de Maat no era simplemente colocada en la balanza como un contrapeso inerte. Era cargada con la profundidad de significado acumulado a través de siglos de devoción y práctica religiosa. Este acto ritual encapsulaba el momento definitivo en el que se revelaba la verdad esencial del alma. Los antiguos egipcios creían que este proceso no solo determinaba el destino en el más allá sino que también reflejaba la justicia divina en su forma más pura. La omnipresencia de Maat en la vida egipcia se extendía más allá de los templos y los textos sagrados, influía en la estructura misma de la sociedad. Los faraones, vistos como los representantes terrenales de Maat, eran considerados responsables de mantener el orden y la justicia, no solo mediante la ley sino a través del ejemplo personal. La justicia, como era personificada por Maat y simbolizada por su pluma, era una fuerza viva, presente en todos los aspectos de la existencia, desde las grandes decisiones estatales hasta las interacciones más mundanas entre ciudadanos. Más que un estándar de juicio para el alma en el más allá, la pluma de Maat servía como un recordatorio constante para los vivos sobre la importancia de vivir una vida en equilibrio con el mundo natural,
la sociedad y los dictados divinos. Era un símbolo de aspiración universal, guiando a los egipcios en su búsqueda diaria de vivir en armonía con el orden cósmico establecido por los dioses. La elección de una pluma, específicamente la de un avestruz, para representar a Maat está imbuida de simbolismo. La simetría y la belleza natural de la pluma de avestruz reflejan el equilibrio y la perfección que Maat traía al mundo. En el juicio, esta pluma se convertía en la medida definitiva de la vida de una persona. Un corazón que no pesaba más que la pluma simbolizaba una existencia vivida en consonancia con los principios de Maat, verdad, integridad y equidad. En el contexto del juicio, la balanza donde se pesaba el corazón contra la pluma de Maat se convertía en el eje sobre el cual giraban las esperanzas de inmortalidad y renacimiento. Este acto de pesaje era observado por Anubis, el dios guía de las almas al más allá, y supervisado por Tot, el dios de la sabiduría y la escritura, quien registraba el veredicto. El corazón, que los egipcios consideraban el asiento del intelecto, la emoción y la esencia moral, debía demostrar que la vida del difunto había sido guiada por los preceptos de Maat para alcanzar el Aaru, el campo de cañas, un lugar de eterna dicha y abundancia. Este ritual del pesaje del corazón refleja la intrincada relación entre los aspectos religiosos, sociales y morales de la vida egipcia. La justicia, como la entendía Maat, no era solo un concepto abstracto, permeaba todos los niveles de la sociedad, desde las decisiones de los faraones hasta las acciones cotidianas de sus ciudadanos. Vivir en Maat era vivir en un estado de armonía con el universo, los dioses y la comunidad. Con el corazón y la pluma en la balanza, el alma del difunto enfrenta su destino final, revelando la profunda interconexión entre la moralidad individual y el orden cósmico. Este momento decisivo, sin embargo, abre la puerta a preguntas aún más profundas. ¿Qué sucede después para las almas que logran el equilibrio? ¿Y cuál es el destino de aquellas que no? A medida que exploramos el significado detrás de estos resultados, nos adentramos en el concepto de la Aru, el paraíso egipcio, y examinamos las consecuencias eternas que este juicio divino lleva consigo. Consecuencias del juicio. Aaru vs Ammit imagina un espectro de posibilidades en el más allá que captura la esencia de la justicia divina. Por un lado, el idílico Aaru, campos de eterna felicidad y abundancia, prometidos a las almas virtuosas. Por el otro, el terror absoluto de ser devorado por Ammit, el fin de toda existencia. Esta dicotomía no solo reflejaba la creencia en una justicia equitativa en el más allá, sino que también simbolizaba el contraste entre la armonía con el orden cósmico y la disonancia de vivir en contradicción con los principios morales universales. Aaru, más que un simple destino post-mortem, era la encarnación del ideal de vida para los antiguos egipcios. Este lugar, frecuentemente representado en murales y papiros funerarios, era un reflejo del Egipto terrenal en su máxima expresión de fertilidad y paz. Pero a diferencia de la tierra de los vivos, con sus desafíos y adversidades, Aaru era un reino donde la adversidad no existía y el equilibrio de Maat reinaba supremo. La descripción de Aaru como un lugar donde el Nilo fluía eternamente es profundamente simbólica, considerando la centralidad del río en la vida y la economía de Egipto. Este elemento refleja un deseo de continuidad y estabilidad eternas, aspectos que en la vida terrenal estaban sujetos a la variabilidad de las inundaciones anuales. La eterna fertilidad de Aaru garantizaba que las almas justas pudieran cosechar sus recompensas sin temor a la sequía, inundación o hambre. Este estado de bienestar perpetuo no solo era un consuelo ante la muerte, sino también una representación del ideal ético de armonía con el cosmos. La promesa de Aaru motivaba a los egipcios a vivir de acuerdo con los principios de justicia, verdad y orden representados por Maat, con la esperanza de alcanzar este paraíso. La visión de una vida después de la muerte que recompensaba la virtud y la adherencia a Maat influía profundamente en el comportamiento individual y colectivo. Las prácticas morales, la justicia social y la rectitud personal no eran solo deberes terrenales sino inversiones en el destino del alma, el libro de los muertos, donde se ofrecen vívidas descripciones de este paraíso. Estas representaciones no solo servían como guía espiritual para el difunto sino también como recordatorios constantes para los vivos sobre los valores y comportamientos que definían una vida virtuosa. Este fascinante paradigma de justicia cósmica y recompensa espiritual nos lleva a preguntarnos, ¿cómo ha perdurado y se ha transmitido esta visión a través de los milenios? La respuesta reside en el rico legado de los textos sagrados, los monumentos y los rituales que los egipcios nos dejaron, cada uno narrando la historia de su búsqueda de armonía,
orden y trascendencia. Ammit, lejos de ser una simple figura mitológica, era un símbolo potente de las consecuencias eternas de las acciones inmorales y de la importancia de vivir una vida alineada con los principios de Ma'at. Esta criatura, que combinaba características de los tres animales más temidos por los egipcios, el león, el hipopótamo y el cocodrilo, no solo encarnaba los peligros físicos del entorno egipcio, sino que también representaba las amenazas espirituales del desorden moral y la corrupción. Ser devorado por Ammit significaba experimentar la segunda muerte, un concepto profundamente arraigado en la cosmología egipcia. Esta no era simplemente una extinción física, sino una aniquilación del ser en el ámbito espiritual, la eliminación completa de la posibilidad de existencia después de la muerte. Este destino era el temor supremo, ya que negaba al individuo no solo la vida eterna en Aaru, sino también cualquier forma de memoria o legado en el mundo de los vivos. Este temor a la aniquilación total funcionaba como un mecanismo de control social, incentivando a los individuos a adherirse a las normas y a reflexionar sobre sus acciones y su carácter. La posibilidad de enfrentarse a Ammit después de la muerte influía profundamente en la conducta ética de los egipcios, moldeando sus interacciones y su comprensión de la justicia y la moralidad. Este fascinante proceso de juicio, que culmina en destinos tan contrastantes como Aaru y Ammit, refleja la rica tapestry de creencias egipcias sobre la vida, la muerte y la justicia. Pero, nos queda la pregunta, ¿cómo nos llega esta información a través de los milenios? La respuesta yace en los artefactos, los textos sagrados y los monumentos que los antiguos egipcios dejaron atrás, cada uno un testimonio de su búsqueda de la inmortalidad y su comprensión del universo. A continuación, exploraremos cómo el legado escrito y arqueológico del antiguo Egipto nos permite descifrar los misterios de su cosmología y ética, uniendo el pasado con el presente en una conversación continua sobre la vida, la muerte y lo que yace más allá. A través de artefactos y textos antiguos, los egipcios nos dejaron un legado visual impresionante que no solo embellece nuestros museos, sino que también ofrece una ventana a sus creencias más profundas. Este legado es un puente a través del tiempo, conectándonos con una civilización que, aunque desaparecida, sigue hablándonos de sus miedos, esperanzas y aspiraciones. Las representaciones del juicio de Anubis en el arte funerario egipcio destacaban por su riqueza en detalles y el uso de técnicas artísticas que buscaban no solo la perfección estética sino también la exactitud simbólica. Los artistas utilizaban una paleta de colores vibrantes extraídos de minerales naturales para capturar la esencia divina de los dioses y el solemne proceso del juicio. Las escenas eran diseñadas con una geometría y simetría precisas, reflejando el orden y equilibrio que Ma'at traía al universo. Estas técnicas no solo realzaban la belleza de las representaciones, sino que también subrayaban la importancia de la armonía en la cosmovisión egipcia. En las tumbas de nobles y faraones, las representaciones del juicio se ubicaban estratégicamente para acompañar al difunto en su viaje al más allá. Frecuentemente, estas escenas adornaban las cámaras funerarias o los pasillos que conducían a ellas, sirviendo como una guía visual para el alma. Este posicionamiento no era arbitrario, buscaba asegurar que el difunto estuviera constantemente bajo la protección simbólica de Anubis y recordara los principios de Ma'at necesarios para un juicio favorable. La omnipresencia de estas representaciones en el arte funerario ejercía una influencia profunda en la moralidad y la conducta de la sociedad egipcia. Los rituales y creencias en torno al juicio de Anubis y el papel de Ma'at en la vida y el más allá permeaban la cultura, reforzando los valores éticos y la cohesión social. Estas enseñanzas visuales servían como un recordatorio constante de que las acciones en la vida terrenal tenían repercusiones directas en el destino del alma en el más allá, incentivando a las personas a seguir el camino de la rectitud y la justicia. Textos como el Libro de los Muertos y los textos de las pirámides ofrecen descripciones detalladas del juicio, acompañadas de hechizos y declaraciones diseñadas para ayudar al alma en su viaje. Estos textos, más que simples guías para el más allá, eran manifiestos sobre cómo vivir de acuerdo con Ma'at, subrayando la inseparabilidad de la ética, la religión y el destino final del alma. Amuletos, estatuillas y otros objetos depositados en las tumbas a menudo llevaban inscripciones o imágenes relacionadas con el juicio. Estos no solo protegían al alma, sino que también servían como recordatorios tangibles de las creencias egipcias sobre la muerte y la moralidad, permeando la vida cotidiana con la presencia constante de lo divino y lo eterno. Al contemplar estas representaciones antiguas, nos enfrentamos a una poderosa fusión de arte, religión y filosofía. Las escenas del juicio, con su profundo simbolismo, eran mucho más que meras decoraciones,
eran expresiones de una cosmovisión que valoraba la justicia, la verdad y el equilibrio moral. ¿Cómo crees que estas representaciones influenciaron la vida cotidiana y la moral egipcia? ¿Podrían tener un mensaje para nosotros hoy en día? Comparte tus pensamientos y reflexiones. Hemos viajado a través del tiempo para explorar el rico tejido de creencias que conforman la cosmovisión egipcia, centrando nuestra atención en el juicio de Anubis como un pilar fundamental de su espiritualidad. Hemos visto cómo este juicio encapsula la intrincada relación entre la vida, la muerte y la justicia, representada en el acto simbólico de pesar el corazón contra la pluma de Maat. Las representaciones en el arte funerario y los textos antiguos no solo nos revelan la importancia de la moralidad y la virtud en la antigua sociedad egipcia, sino que también destacan la creencia en una existencia más allá de la vida terrenal, sujeta a un escrutinio divino basado en el equilibrio moral y la justicia. Este viaje al corazón del antiguo Egipto nos confronta con preguntas que trascienden el tiempo y la cultura. ¿Qué significa vivir una vida buena? ¿Cómo se enfrentan los seres humanos a la inevitabilidad de la muerte y la posibilidad de un más allá? La universalidad de estas preocupaciones sobre la vida, la muerte y la justicia subraya una conexión profunda entre nosotros y los antiguos egipcios. Al reflexionar sobre el juicio de Anubis, se nos invita a considerar nuestros propios valores y acciones, y cómo estos podrían ser pesados en una balanza simbólica de justicia cósmica. Si has encontrado fascinante este viaje al corazón del antiguo Egipto y te has sentido inspirado por las profundas reflexiones sobre la vida, la muerte y la justicia que ofrece la cosmovisión egipcia, te invito a unirte a nuestra comunidad de exploradores del pasado. Suscríbete para descubrir más misterios de la humanidad. Comenta con tus propias reflexiones sobre cómo estas antiguas creencias resuenan con tus experiencias personales o culturales. Y comparte este video para seguir descubriendo juntos. Tu participación no solo enriquece nuestra exploración, sino que también teje un puente entre el pasado y el presente, mostrando cómo, a pesar de los milenios de distancia, las preguntas fundamentales sobre nuestra existencia siguen siendo las mismas. Dale me gusta y suscríbete a Templos de Mitos para más historias fascinantes de la mitología.